Hermano, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, tenemos garantizada la bendición de Dios, porque Dios está diciendo: este hijo mío es obediente a la palabra, este hijo es fiel. Y la Biblia dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá, dice la palabra de Dios. Porque hay gente que uno le habla, hermano, del evangelio, y él dice: me gusta el evangelio, me gustan las alabanzas, me gusta cómo cantan, me gusta cómo cantan los especiales, cómo cantan los coros, pero eso de dar diezmos, no, ahí sí ya no le jalo. La semana pasada les estaba haciendo una pregunta, ¿cierto? Y la pregunta era si los diezmos eran de la gracia o eran de la ley, ¿cierto? Algunos dijeron que era de la gracia, otros de la ley, otros que era de todos dos. Y entonces, bíblicamente, inició en la dispensación de la promesa. Siguió con la ley y continuó también con la gracia. Y por eso les dije que leyéramos al principio Lucas 18, y vamos a leer el verso 12 para tomar una base en esta escuela dominical, porque seguimos hablando de mayordomía. Seguimos hablando de la mayordomía. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lucas 18, 12. Voy a pedir que lo ponga, hermano Steven, póngalo la imagen grande allá para que los amigos también lo vean. Le voy a enseñar. Le voy a enseñar cómo se puede. Pin, pin, pin. Pin, pin, y si se puede. Miren lo que dice. Ayuno, ¿qué? 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Quién habló eso? ¿Quién contó esa parábola del rico y el publicano? ¿Lucas? ¿O fue Jesús? Fue Jesús, ¿cierto? Gloria a Dios. Y les dejé una tarea también. Ya lo puede quitar. Les dejé una tarea. Venga, Juanor. Usted es bueno investigando. ¿O no se acordó de la tarea? Responda. ¿Cuál es la respuesta a la tarea que les dejé? ¿No se acuerda? ¿Cuántos recuerdan la tarea para que le acuerden al hermano Fanor? Una persona que no diezma, ¿se salva o se condena por no diezmar? ¿Investigó o no investigó? ¿Quién investigó? Bueno, ¿qué piensa usted desde su perspectiva? Pues de todas maneras la Biblia dice: vosotros a la nación toda me habéis robado. Entonces, al hablar de robar, pues, es un pecado el robar, ¿no? Y si y por un pecado, pues no se puede salvar, porque los pecadores no se salvan. O sea. Ok. He dicho, diga. He dicho. ¿Quién más quiere tomar ese micrófono y hablarnos acerca de la tarea?
¿Nadie? ¿Qué pues? ¿Dónde están los? Va a tocar preguntarle a los amigos entonces. ¿Nadie quiere aportar? Está duro. Está duro, dice el hermano Omar. Si Omar dice que está duro, dejemos así entonces. Porque es el que uno de los que más opinan aquí. Porque lee, ¿sí o no? Ah, bueno. Ve, hermano, yo le voy a decir lo siguiente en cuanto a eso antes de continuar con lo que tenemos acá. Algunos quizás no van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero yo tengo un concepto. Yo tengo un concepto. Y quiero aclarar que una cosa es un concepto y otra cosa muy diferente es una doctrina. Y un concepto no se puede convertir en una doctrina. ¿Sí? No se puede convertir en una doctrina. ¿Por qué uno hace conceptos? Porque bíblicamente no tenemos de dónde agarrarnos. Realmente no tenemos de dónde agarrarnos. ¿Y cómo así? Le explico. Un texto debe tener un contexto. Si no, es un pretexto. Y en cuanto a los diezmos, bíblicamente no tenemos sino solo ese texto que citó el hermano para aferrarnos de que la persona que no diezma es un ladrón, ¿cierto? No tenemos más textos. Entonces, ¿cuál es el concepto que no solamente yo tengo, sino muchos pastores? Porque este tema lo hemos debatido, oído, con cientos de pastores. Cientos de pastores hemos debatido este tema. Y es que, oído lo que le voy a decir, lo que tiene que ver con el dinero, o lo que se llama el sistema financiero de la iglesia, son doctrinas elementales para la salvación, pero no fundamentales. Entonces, de ahí ubiquémonos. Elementales, mas no fundamentales para la salvación. Si nosotros encajamos el diezmo oído en una doctrina fundamental para la salvación, entonces se puede malinterpretar en que para salvarse hay que pagar. ¿Me doy a entender? El diezmo oído, para que usted se ubique, va basado no tanto para que usted asegure su salvación, porque la salvación la pagó Cristo en la cruz del Calvario,
Lo que usted tiene que hacer después de eso, que son deberes como cristianos, lo hacemos más como agradecimiento a esa salvación que Dios nos ha dado. No como obligación. Es decir, oído, que voy a llegar al punto. Una persona que no diezma no es tanto que se condene por no diezmar, sino que se cierra la bendición de Dios. Se la cierra. Porque Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué? Y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es mi casa? ¿Cuál es? ¿Es la casa del que diezma o es la casa de Dios? Entienda ese texto. Y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es mi casa? ¿Quién está hablando? Dios. En otras palabras, si tú diezmas, ¿quién es el que vive en la casa de Dios? En ese tiempo vivían los sacerdotes y vivían del diezmo. Ahora en este tiempo, ¿quién es el sacerdote? ¿Quién es el ángel de Dios? Es el pastor. Entonces tú traes el diezmo, que el diezmo hablamos hace 8 días que es de quién, que es de Dios, pero que hace Dios, le da la heredad a sus siervos. La heredad de los levitas, recuerdan que también hemos hablado y enseñado aquí que a las tribus de Israel se le dio posesión a todas, menos a los levitas, porque la posesión del levita era el diezmo. ¿Amén o no? Entonces, tú das el diezmo y hay alimento en la casa de Dios. Ahora hay gente que dice: ¿por qué los pastores no trabajan? Oiga. Entonces, cuando se habla de pastores, hay algunos sinónimos, o ya la gente tiene en su mente en el chip. Primero, el pastor no trabaja. Mire, el pastor no trabaja. Y es más, hasta nuestros hijos tienen en su cabeza ese chip, que el pastor no trabaja. A Dana le preguntaron en la escuela: ¿qué hace su pastor, su papá? No, mi papá no hace nada. Él no trabaja. Sí, eso lo dijo Dana, estando pequeño. Le preguntaron a los otros niños: ¿qué hace? Él va a los otros papás. Él es agricultor. El otro: mi papá es carnicero. El otro: mi papá es, ¿qué más había en Lerma? Cerrajero. Mi papá es coquero. ¿Y usted, Ana? No, mi papá no hace nada, mi papá no trabaja. Oiga pues. Y le pregunta a la gente y la gente cree que el pastor no hace nada. ¿Sí? Y mire nomás. Termino en una escuela dominical y no deja ni almorzar. Y no hace nada. Termino en un ayuno. El último que va a almorzar porque: venga pastor, quiero hablar con usted. Venga esto y lo otro. Venga por aquí y eso y por lo otro. ¿Sí? Y a mí me gustaría que alguien viniera a la casa pastoral. Yo a veces digo: yo quisiera irme de aquí, vivir en otra parte. Ese timbre no deja de sonar, todo el día suena ese timbre. Si no es un hermano, es un inconverso. Si pastor, quiero hablar con usted.
Venga, ¿por qué? Es más, hermano, a uno lo solicitan hasta para arreglar herencias, hasta herencias. Pastor, hay una herencia, venga. Tiene problemas con el esposo. ¿A quién buscan? Pastor. Quiero vender la finca. ¿A quién busca? Pastor. Voy a hacer un viaje. Cualquier situación. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque ese es parte de nuestro trabajo. El pastor tiene que ser consejero. El pastor tiene que ser psicólogo, sexólogo. Hermano, de todo, constructor, profesor, maestro. Hermano, para todo. Ahí está, pastor. Cuando hay un enfermo grave, ¿a quién buscan? Al pastor. Cuando hay un endemoniado, al pastor. ¿Sí o no? Es el pastor. ¿Cómo? No, nosotros no tenemos horario, hermano. Nosotros no tenemos horario. Usted, perdóneme la expresión, usted puede irse a pasear a la hora que le dé la gana. El pastor no puede hacer eso. Uno se va 8, 15 días y ya empiezan los hermanos. Bueno, ¿y es que no va a volver o qué? ¿Sí? Ajá, ¿verdad que toca mandarle el chivo a volver? Y sí, uno demora unos días, puede estar y ya, uy, hermano, casi que no vuelve. Uno va a cualquier culto. Eso no hay culto que no lo pongan a predicar al pastor. Llegó el pastor, me salvé, dice él. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Y no le repita mensaje. Porque el cantante puede cantar las mismas canciones. Yo conozco hace como 15 años al Mocho cantando el mismo volumen de siempre. El Mocho Sánchez, Mocho Gómez. Y él, Mauricio, canta un volumen y los mismos. Un pastor le decía, oye, Mauricio, ¿por qué no lo cantas aunque al revés, para que suene diferente, aunque sea? El mismo volumen. Y lo siguen invitando por toda parte, el mismo volumen. ¿Sí? Yamil Castro, el mismo volumen. Y lo invitan por todos lados, porque uno no se cansa de escuchar una canción y si le gusta más. Pero que el pastor predique el mismo mensaje. No, hermano, eso lo predicó hace 2 años. ¿Ah? ¿Será? Entonces, hermano, el pastor tiene que estar, vea, dando palabra nueva, tiene que estar disponible, tiene que estar ahí. ¿Sí o no? Entonces, por eso la Biblia dice, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces, ¿por qué? Porque el siervo tiene que estar disponible 24 horas. Y si no hay alimento, ¿qué tiene que hacer él? Un ejemplo. La iglesia entonces no está aportando para los diezmos, entonces no hay alimento para la comida del pastor, entonces, ¿qué le toca hacer?
toca irse a trabajar. Y de esa manera hacen en algunos países. El pastor sale y trabaja en una empresa. ¿Por qué? Porque las iglesias donde están no es suficiente lo que ingresa para el sustento del pastor. Pero cuando la iglesia ya van creciendo y ya se sostiene, entonces él ya queda de tiempo completo ministrando la iglesia. Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, la mayoría de pastores les toca trabajar. ¿Por qué? Porque lo que ingresa, así de sencillo. Y es más, yo tengo amigos que son de allá y resulta de que los pastores colombianos, aquí latinos, en su mayoría, como es de habla español, entonces las congregaciones que tienen, más que todos los que asisten son latinos, de habla español, porque los que son gringos, como decimos, no les gusta ir a iglesias de españoles, de latinos, porque el estadounidense ve al latino como algo desagradable, como veían los egipcios a los judíos, o como los judíos ven a los gentiles. Entonces no van a iglesias latinoamericanas. Eso, yo tengo amigos allá. Entonces ellos buscan más que todos, ¿qué? Los latinos, ¿sí? Y los que son nativos de Estados Unidos, les gusta la iglesia donde los pastores son nativos de Estados Unidos y donde los que asisten son nativos de Estados Unidos. Y por eso usted ve los cultos de Estados Unidos por allá, que ahí todos parecen colombianos, pero son gente latina. Y por eso cantan en español y son muy pocos los que van de habla inglés, ¿sí? Entonces por eso les toca hacer de esa manera. Entonces mire, ahí va la cosa. Y haya alimento en mi casa. Otra cosa que la gente no entiende es lo siguiente. Todos los pastores pasamos por un proceso. Cada que nosotros salimos al ministerio, nos mandan a congregaciones que apenas están empezando, que son muy pequeñas. Por ejemplo, cuando salimos al ministerio con mi esposa, el primer lugar donde llegamos era el lugar de Caquiona. Es un lugar indígena, un resguardo indígena. Y resulta de que en ese lugar nos entregaron 17 hermanos bautizados. Pero resulta de que, no sé si en todos, hablo por ese lugar. Hermano, allá en ese lugar los hermanos, la mayoría de ellos no tienen ingresos económicos. Mire cómo se vive en ese lugar. El mercado, lo que es en grano y eso así, cada mes, no sé ahora, pero hablo en ese tiempo, cada mes el gobierno les da un mercado y ellos van y reciben un subsidio de mercado. Y cada familia tiene una huerta en su casa casera, ellos le llaman chagra. Tienen una chagra donde ellos mismos cultivan repollo, ellos mismos cultivan la papa, ellos mismos cultivan cebolla, ellos mismos cultivan la zanahoria, ellos mismos cultivan lo que necesitan para comer. Algunos tienen vaquita, algunos tienen ovejas y de ahí mismo se alimenta. O sea que prácticamente ellos trabajan donde devengan ganancias económicas. No, económicamente no sé ahora. O sea que lo que ingresaba mensualmente eran 50,000 pesos. 50,000 pesos. Y nosotros no teníamos ayuda de ninguna clase. Y teníamos que sostenernos con eso. Lo bueno es que ellos sí compartían de su mercado, como algunos eran paperos. Oiga, yo creo que en ningún lugar recibimos tanta papa como allá. Nos llevan bultos de papa.
Nosotros comíamos papa cocinada, frita, a la francesa, como vienen las papitas, en todas las presentaciones comíamos papa. Sí, al arroz le echábamos papa, al sudado, en todo, siempre está, porque nos traían bultos de papa. ¿Sí? Y entonces ellos allá no están enseñados porque no les entra, entonces entre todos esos daban lo que les podía llegar, 50,000 pesos el mes. Y yo recuerdo que una vez entraron en un mes 200,000 pesos. Y la tesorera de ese lugar era la hermana Imelda, se llamaba, ¿no? Casi le da un yello, casi se desmaya. Ay, hermano, ¿y usted qué hacer con tanta plata? Eso dije, hermano. Dios, estaba aterrada, hermano. ¿Qué iba a hacer con tanta plata? Imagínense, 200,000 entró en un mes. Cuando yo donde trabajaba, hermano, yo a veces ganaba quincenalmente más de 500,000 pesos quincenales, donde yo trabajaba. Y cambiar uno de eso para venir a depender de Dios no es fácil. No es fácil. Y de ahí, hermanos, nos pasaron a un lugar, bueno, en Caquiona. ¿Usted recuerda cuando compramos alguna vez carne en Caquiona? Mas ya no compramos carne. El día que probamos la carne era cuando nos mordíamos la lengua, hermano. No podíamos comprar carne. Eso sí habían cuyes, nos daban cuyes, comíamos cuyes. ¿Sí? Pero hermanos, no teníamos ni con qué comprar una librita de carne. No teníamos. Y así nos tocó vivir, hermano. Así empezamos. Y de ahí pasamos a un lugar donde nos entregaron a La Vega. ¿Se acuerdan que les he dicho? 7 bautizados. Y entre ellos un ¿qué? Un endemoniado. Sí. Ese formaba parte de los 7. Y la economía igual. Imagine, a veces 50,000 pesos, a veces no había nada, hermano. Y no teníamos ni moto, ni carro, ni bicicleta, ni nada, ¿cierto, mija? Nada. A pie, en bus. Y trabájele. Y duramos años sirviéndole al Señor de esa manera. ¿Sí o no, mija? Ahí está mi compañerita que siempre ha estado a mi lado. Años luchando. Ay, Dana, que también nos ha acompañado casi todo el trayecto. Y pasando necesidades. A veces no había, hermano. Vivimos momentos en que ni mercado había, hermano. No había mercado. A veces uno veía que pasaban en la televisión las comidas deliciosas y uno con la boca llena de babas. Ay, qué rico eso. Hermano, así vivimos nosotros. ¿Usted sabe cuánto llevamos en el ministerio nosotros? ¿Saben cuánto? Cuando yo empecé, que el Señor me llamó a ser copastor ya de tiempo completo a servirle, haga la cuenta, 7 de enero del año 2000. Haga la cuenta. Pero eso sí, ven al pastor comprarse un carro. Ahora sí la gente empieza a decir, ahí van los diezmos de los bobos. Sí, hermano. Eso dice la gente. Ven que va en el carrito, ahí van los diezmos de los bobos. Imagínense. Pero ellos no saben, la gente no sabe por qué proceso ha pasado ese ministro. ¿Cuántos años de lucha, de dificultades,
de escasez. ¿Sí? Y muchos de los pastores, cuando sacan un carrito, la mayoría lo sacamos, porque yo me meto ahí, a crédito. Como no hay cómo comprarlo nuevo a la plata de una, la mayoría lo sacamos a crédito. Sí. Y cuando uno termina de pagar ese carro, ya uno ya está andando en bastón. Sí, pero la gente no mira eso. La gente no sabe lo que hay que pasar, hermano. ¿Sí ve? Y entonces cuando usted trae su diezmo, hermano querido, y dice, y hay alimento en mi casa, hermano, empiece desde ahí. ¿Quién es el primer bendecido al llevar el diezmo? ¿Quién? El que lleva el diezmo. El que lleva el diezmo. Porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar. Entonces ya al llevar, al dar su diezmo, ya usted está siendo bendecido. Y no solamente usted, sino que vea, de ese diezmo que llega al alfolí, por si usted no lo sabe, le voy a decir cómo es el proceso. De ese diezmo, no todo es para el sustento del pastor, no. Venga, hermana Milena, usted que ha estado ahí, ya que la hermana Yolima me fue. ¿Cuánto se debe sacar? ¿Cuánto se debe sacar del diezmo que se saca? 21%. Por un lado, 21%. ¿Y cuánto queda para la iglesia local? El 5%. Bueno, ahorita es 3%. ¿Sí? Estamos sacando el 3% porque la economía bajó. Ya, gracias. Entonces, mire, ¿cuánto saca? ¿Cuánto se saca de lo que le corresponde o de lo que entra al alfolí? ¿Cuánto? El 24%. Aquí, estoy hablando de acá de Sucre. ¿Sí? ¿Cuánto saca usted? ¿De lo que usted gana? El 10%. ¿Y cuánto saca el pastor Carlos? 24%. Ahora, ¿cómo se distribuye ese 24%? Para que usted sepa. El diezmo de diezmos, o sea, el 10% va para la nacional, que se distribuye para los distritos para que puedan hacer su trabajo a nivel nacional. O sea que eso va para la iglesia como tal. El 5% es un ahorro del pastor, un ahorro que va para Corpent Unida, para que cuando el pastor se retire o se murió o fue destituido, entonces Corpent Unida mira cuál es el ahorro que ha hecho ese pastor, entonces se lo devuelven ya a él si fue que se retiró, o a la viuda, o sea, para que no quede sin nada. Entonces, en otras palabras, es un ahorro del pastor. ¿De cuánto ahorramos? El 5%. Es un ahorro. Y el 7%, entonces, ¿cómo sería? 10 más 5 más 7, 22. Pero en el ejercicio ya global, haciendo cuentas, entonces la misma cuenta de 22 sale casi lo mismo 21, entonces se redondeó al 21% todo de una. Pero ese último 7% se va para aportar y para apoyar obras nuevas donde el pastor no le ingresa lo suficiente.
una iglesia donde solamente le entran, diga usted, 500,000 pesos mensuales. ¿Cuánto quedó el salario mínimo mensual vigente año 2024? 1.300.000, pero a ese pastor en esa iglesia que apenas tiene 15, 20 hermanos solo le entra 600,000 pesos. Entonces, ¿cuánto le hace falta para que pueda tener por lo menos un salario digno mínimo? ¿Cuánto? De 600 a 1.300.000, ¿cuánto falta? 700,000 pesos, ¿cierto? Entonces, con ese 7% es destinado a lo que se llama la nivelación. Entonces, usted con su diezmo, oído, está aportando para las obras nuevas y no lo sabía. Bueno, el que no lo sabía. Y el 3% queda en la iglesia local y va al fondo local. O sea que si usted analiza, hermano, con su diezmo está bendiciendo a mucha gente. De ese primer diezmo que hablamos, que va para la nacional y se distribuye, oído, por si no lo sabía, la iglesia tiene una fundación, bueno, tiene varias fundaciones, pero entre ellas la Fundación Obra Social. Gran parte de su diezmo va para obra social. ¿Sabían eso? Para ayudar al necesitado, para ayudar al que tiene una calamidad, para ayudar al que está pasando una situación difícil. Obra social nacional. Parte de ese diezmo, ¿sabía usted que la iglesia tiene también ancianatos en algunos lugares del país? Y es sostenido por esa parte que usted envía. Y parte de ese diezmo también se saca para las misiones. No todo es de la ofrenda que damos misionera. No, hay parte que del diezmo sale para misión. O sea que usted con su diezmo, hermano, está bendiciendo. Es por eso que de ahí viene y dice: y probadme en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, hermano, cuando usted diezma, hermano, usted es el primer bendecido por Dios por ese diezmo. Entonces yo quiero que usted aprenda, hermano querido, que nosotros diezmamos no porque nos vayamos a condenar. No lo haga porque, sino que usted tiene garantizada la bendición de Dios cuando da su diezmo, hermano. O se la cierra cuando no lo da. Y hemos visto, hermano, testimonios de hermanos que se han robado el diezmo. Y usted los ve, hermano, la mayoría de esos hermanos que no diezma, usted los ve arruinados. ¿Sí? No pelechan. Nada. ¿Por qué? Porque no dan su diezmo. Porque no hay bendición. Ahora vea, hermano. Usted siempre escucha, por ejemplo, en los evangelios, que el Señor, aquí, por ejemplo, en este capítulo 18, el Señor en la parábola habló de los diezmos. Dijo: doy diezmos de todo. ¿Recuerda el texto que miramos? 18:12. Doy diezmos de todo lo que gano, ¿cierto? Y Jesús termina diciendo, mire lo que termina diciendo, que hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Y no solamente habló en esa ocasión, en otra ocasión también habló el Señor de los diezmos. Es decir, que tocaba dar el diezmo, pero que no se olvidaran. Recuerda que también se lo dijo a los fariseos: ustedes, fariseos, que diezman la menta, el comino. Jesús también habló en otra ocasión de los diezmos. Pero se olvidan de la misericordia, de la justicia. Y dice el Señor: porque hay que hacerlo uno
Lo uno es que los diezmos. Eso lo dijo Jesús. Hay que hacer lo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Porque también, hermano, ¿qué se gana usted con traer los diezmos acá? Y de pronto hasta exigir que le hagan tocar trompeta porque va a diezmar don Julano. Hermanos, a ver todos, porque es el diezmo más alto. A ver todos un coro y cierren los ojos porque va a diezmar Julano de tal. Pero resulta de que usted, listo, trae los diezmos, está haciendo bien, pero es un rebelde. Pero es un rebelde, no se somete. Y como es el que más diezma, entonces hay que hacer lo que él diga. ¿Usted cree que está bien eso? Y ojo, y pastor, ojo con regañarme porque dejo de diezmar. Bájele a la cantaleta y al regaño, porque ya sabe, no diezmo. No, así no es, hermano. Porque la palabra del Señor nos recomienda, hay que cumplir estas cosas de la ley, de la palabra de Dios, de sus mandamientos, pero hay que humillar el corazón. Nosotros debemos reconocer que nuestra vida es de Él, hermano. Lo que tú te ganas es de Él, ¿o no? Entonces hay que obedecer la palabra de Dios, hay que obedecer la ley de Dios. Porque a veces pensamos que es solamente parte que hay que obedecer. Sí, a veces, hermano, condicionamos la palabra de Dios. No, esto que está aquí, esto sí, pero lo que sigue de ahí para abajo, conmigo no cuenten. Hermano, nosotros no podemos condicionar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está escrita para nuestra bendición. Y cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, hermano, la Biblia dice, si obedecieres, hermano, comeréis el bien de la tierra. Pero si no, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Hermano, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, tenemos garantizada la bendición de Dios, porque Dios está diciendo, este hijo mío es obediente a la palabra, este hijo es fiel. Y la Biblia dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá, dice la palabra de Dios. Porque hay gente que uno le habla, hermano, del evangelio y él dice, me gusta el evangelio, me gustan las alabanzas, me gusta cómo cantan, me gusta cómo cantan los especiales, cómo cantan los coros, pero eso de dar diezmos, no, ahí sí ya no le jalo. Hay gente así, hermano. Eso sí ya no es conmigo. Ahí sí dice, eso es de la ley. Y ya el Señor nos libertó de la ley. Mano, así no es. La palabra del Señor dice, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gloria al Señor. Porque es que, hermano, el diezmo ha trascendido, hermano, el tiempo aún de la gracia. Amén. Este es un principio de evidencia, hermano, con Abraham. Y traspasó el periodo de la ley y continuó con la gracia. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús habló tan poco del diezmo? ¿Por qué? Voy a decirle por qué. Jesús no habló mucho, solo en 2 ocasiones habló del diezmo. Porque Él enseñaba lo que ellos no sabían. Entonces miraba que había una necesidad. Y es más, muchas de las leyes que ya existían las modificó. Por ejemplo, Mateo 5:21, la del homicidio. Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo,
Si a alguno le dan una mejilla, no digo, zámpale la otra antes de que vaya. Caliéntela. No, Señor, dijo, póngale la otra. ¿Sí o no? La modificó. La ley del adulterio, Mateo 5:27. Está escrito, no adulterarás. Y la modificó. ¿Qué dijo el Señor? Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Sí o no? Modificó la ley del divorcio. ¿Cómo así? Sí. Antes se divorciaban por cualquier cosa. Esta mujer es roncona, no me deja dormir, te vas de mi casa. Esta es pedorra, te vas de mi casa. Esta me habla feo, perdí un ojo, una mano, no me sirve. Por cualquier cosa la echaban, la repudiaban y se divorciaban. El Señor modificó eso y dijo, mas yo os digo, a no ser por fornicación. Así que aguante, pedorro. Le toca. Le toca. Oye. Sí, Señor. Voy a ponerle un chicle aunque sea, pero no, a no ser por fornicación. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo cambió, ya no es por cualquier, la modificó. ¿Y por qué podía modificarla? Porque Él es el creador de la ley. Él la creó. Modificó la ley del juramento. No juréis ni por el cielo ni por la tierra. Ponga ese texto ahí, hermano, para que lo veamos. Mateo 5, 33 al 37. Mire lo que dice. Mateo 5, 33. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, oiga, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, ¿qué? Sí, sí, no, no, porque más de esto de mal procede. ¿Qué decía la ley? ¿Qué decía? Por tu Dios jurarás. ¿O lo decía? O sea, para que fuera firme. Ahora el Señor, ¿qué dijo? No, no vas a jurar por nada. La modificó. Modificó la ley del talión. Verso siguiente. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cierto? La modificó. Modificó la ley del amor. Verso 43. Ahí. Oíste que he dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo decía la ley. Aborrecerás a tu enemigo. Ay, Señor, yo no lo quiero aborrecer. Aborrécelo. Ahora no. Ahora el Señor la modificó y dijo, amarás a tu enemigo. La modificó. Pero usted no ve que el Señor haya modificado la ley del diezmo. La dejó intacta como estaba. Entonces, esto es serio, hermano. Gloria a Dios. Ahora la pregunta y la tarea que les voy a dejar para entre 8 días. Pero investiguen, hermano. Ustedes son como, ustedes no investigan. Investiguen esta pregunta.
Saquen así sea una horita de esta semana. Investiguen. La pregunta es, ¿dio Jesús el diezmo? Investiguen. Y por eso yo les sigo invitando para que traigan cuadernito a la escuela dominical. ¿Cuántos años llevo diciéndoles lo mismo? Traigan cuadernito a la escuela dominical, hermano querido. Traigan cuaderno para que anoten. A usted se le olvida. Yo le pregunto entre 8 días cuál es la tarea y se le olvida. Pero si está anotado, ahí está. ¿Sí o no? Entonces aprendamos. Gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias, Cristo amado, soberano Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, soberano Rey. Bendice tu pueblo, tu iglesia. Bendícenos, Señor, soberano Rey. Y ayúdanos a cumplir con tus mandamientos, a ser fieles en todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.